Buenas tardes, mi nombre es Marianela Insuasti del Paralelo E y les voy a hablar sobre los tumores osteomusculares. Empezando por el osteosarcoma. El osteosarcoma es un tumor óseo maligno originado de las células mesenquimales primitivas que tienen la capacidad de producir osteoide o hueso inmaduro, lo cual es su sello histológico distintivo. Aparece con predilecciones en la metástasis de huesos largos debido a la alta actividad osteoblástica en zonas de crecimiento. En la parte epidemiológica, tenemos que representa aproximadamente el 20% de los tumores óseos malignos, tumor óseo primario más frecuente en adolescentes, predomina en sexo masculino, localización más común sería el fémur distal con el 40%, tibia proximal el 20% y húmero proximal el 10%. Sus factores de riesgo van a ser genéticos, con mutaciones del RB1, retinoblastoma, TP53, Li Fraumeni. Ambientales, radioterapia previa en los años de lactancia, óseos preexistentes como la enfermedad de Paget, crecimiento rápido, mayor actividad osteoblástica en adolescentes. En la parte de clínica tenemos el dolor óseo progresivo localizado que empeora en la noche, masa o aumento de volumen en la zona afectada, limitación funcional cuando compromete articulaciones cercanas, puede haber fracturas patológicas y tiene una evolución rápida y progresiva. Ahora sí, con la parte más importante, las imágenes complementarias. En la parte radiológica tenemos que se observan destrucción ósea medular y cortical, zona de transición amplia, aspecto permeable o apolillado, reacción perióstica agresiva de tipo sunburst, el triángulo de Codman, reacción laminada en pie de cebolla, que es la menos frecuente, masa de tejido blando, osificación y calcificación de la motriz tumoral, puede reflejar una combinación de la cantidad de producción ósea tumoral, matriz calcificada y osteoide, pero puede ser variable. Tiene una forma esponjosa o en forma de nube, como podemos ver en las imágenes, y la tomografía, podemos ver que el papel de la TC se utiliza predominantemente para ayudar en la biopsia y la estadificación. Las lesiones líticas son un poco más variables en la TC. En la resonancia magnética es esencial para la estadificación local del tumor para planear la cirugía con preservación de las extremidades, ya que evalúa extensión intraósea, compromiso de partes blandas. En la T1, tejido no mineralizado, señal intermedia, áreas mineralizadas osteogénicas con señal baja, edema peritumoral, señal intermedia, hemorragia, señal variable. En la T2 tenemos un tejido no mineralizado con señal alta, partes osificadas con señales bajas y un edema peritumoral con señal alta. Ahora vamos a hablarles sobre el osteoma ostoide, con una definición, lo cual es un tumor óseo benigno de pequeño tamaño, generalmente menor de 1,5 centímetros, caracterizado por la presencia de un nidus, que es un nódulo central radiolúcido, rodeado de esclerosis ósea reactiva. Aunque es benigno, produce dolor intenso, especialmente nocturno. Su epidemiología es un tumor óseo benigno relativamente frecuente. Su edad típica es de 5 a 25 años, predominio en el sexo masculino, puede aparecer en cualquier hueso, pero es más común en el fémur y en la tibia, en el 50% de los casos, también en la columna afectando los elementos posteriores. A diferencia del osteosarcoma o el tumor de Ewing, que vamos a hablar próximamente, no es maligno ni agresivo y no produce metástasis. En la parte etiológica, es benigno y autolimitado, así como hemos explicado anteriormente, con crecimiento lento. Etiología exacta desconocida. El nidus produce
prostaglandinas responsables del dolor intenso. La esclerosis es una reacción del hueso sano alrededor del nidus. Clínica. Síntomas característicos y clásicos: dolor óseo intenso nocturno y que mejora dramáticamente con los AINES. Otros actos clínicos: dolor bien localizado, sin masa importante, puede causar cojera si está en miembros inferiores y en la columna puede producir escoliosis dolorosa. Ahora, con las imágenes complementarias, tenemos que en la radiografía hay características radiográficas importantes que tenemos que recordar, que la esclerosis es reactiva y no representa la lesión como tal, sino lo que presenta son los nidus, que como ya había avisado, deben medir menos de 2 centímetros de diámetro y es típicamente ovoide. Puede ser, en la radiografía se lo puede mostrar como normal o mostrar una reacción perióstica sólida con engrosamiento cortical. El nidus a veces es visible como una región radiolúcida bien delimitada, ocasionalmente con un punto esclerótico central. Sin embargo, la esclerosis densa a veces puede ocultar el nidus. En esta radiografía que tenemos aquí, se puede ver una tibia que muestra esclerosis cortical localizada sin nidus evidente, hallazgo que puede corresponder a un osteoma osteoide, lo cual es mejor una TC para confirmación debido a la baja sensibilidad de la radiografía. En la parte de la tomografía podemos observar un corte axial que muestra un nidus hipodenso rodeado de marca esclerosis cortical en el arco posterior de la vértebra. Este hallazgo, como ya hemos dicho anteriormente, es característico del osteoma osteoide. Pueden observar el nidus con la flecha que se ha puesto ahí para la señalización. Ahora sí, en la resonancia magnética es sensible pero poco específica para el osteoma osteoide porque no siempre se permite ver el nidus. El edema e hiperema puede hacer que la lesión parezca más agresiva de lo que realmente es. El nidus puede mostrar señal y realce variables, a lo que dificulta la identificación. El signo de media luna en el cuello femoral es muy sensible y específico, pero si aparece, debe solicitarse una TC, que es mejor estudio para confirmar el nidus. Y por último, tenemos el tumor de Ewing. Como definición, es un tumor óseo maligno de células redondeadas pequeñas, altamente agresivo, que se origina en la médula ósea. Pertenece a la familia de tumores de Ewing y, a diferencia del osteosarcoma, no produce matriz ósea. Su comportamiento es infiltrativo e tiende a invadir rápidamente los tejidos blandos. Su epidemiología: segundo tumor óseo maligno primario más frecuente en la población pediátrica, después del osteosarcoma. Edad típica de 5 a 20 años. Predominio en sexo masculino, más frecuente en huesos largos y extremidades y pelvis. Raro en adultos mayores de 30 años. Su etiología: origen neuroectodérmico primitivo, sin relación con Payet ni radioterapia como en osteosarcoma. No tiene factores ambientales claros conocidos. Clínica: síntoma principal: dolor óseo progresivo similar al osteosarcoma, pero más frecuente acompañado de signos inflamatorios. Síntomas característicos: dolor más aumento de volumen, eritema y calor local, limitación funcional, fiebre, malestar, pérdida de peso, pero eso se considera un tumor con comportamiento sistemático. Masa de partes blandas grandes, más grandes que en un osteosarcoma. Diseminación: alta tendencia a diseminación hematógena con metástasis a pulmón, médula ósea y hueso. Tenemos en las imágenes complementarias la radiografía. Los sarcomas de Ewing tienden a ser lesiones grandes con amplia zona de transición y margen mal definidos.
Más del 80% de los sarcomas de Ewing presentan extensión hacia los tejidos blandos adyacentes. En esta radiografía que tenemos aquí, podemos observar que es una radiografía del húmero izquierdo que muestra una lesión agresiva de localización diafisaria, con patrón permeativo y márgenes mal definidos, asociado a destrucción cortical y extensión hacia partes blandas, lo cual nos sugiere a un tumor de Ewing. Tomografía. Tenemos un corte axial de TC que muestra una masa de partes blandas adyacentes a la parrilla costal, con destrucción ósea del arco costal y márgenes mal definidos, compatible con una lesión agresiva subjetiva a tumor de Ewing. Resonancia magnética. La resonancia magnética que muestra una masa voluminosa de partes blandas adyacente al fémur con infiltración de médula ósea y márgenes mal definidos, la lesión presenta realce heterogéneo posterior al contraste compatible con un tumor óseo agresivo como el sarcoma de Ewing. Lo podemos observar claramente dónde está la masa. Bueno, muchas gracias por su tiempo.